Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, esto es Dejaron Huella. Y bueno, Dejaron Huella tuvimos ocasión hace ya bastantes años, más de 10 años, de hacer un programa dedicado al que fue primer alcalde de la democracia en Sanlúcar, como fue José Luis Medina Lapieza. José Luis Medina, que ya falleció, como ustedes saben, y lo hizo por una larga enfermedad, tuvo además la suerte no solamente de ser el primer alcalde democrático de Sanlúcar, sino además de convertirse en alcalde honorífico de Sanlúcar. Y fue precisamente a petición, fue el tema promovido por otro alcalde de Sanlúcar del partido justamente contrario, Partido Popular, que fue Juan Rodríguez Romero, y que fue de alguna forma el que quiso que ese compañero suyo, no de partido, sino en este caso de alcaldía, se convirtiera en el alcalde honorífico de Sanlúcar. Por cierto, son los dos únicos alcaldes de la época democrática que desgraciadamente ya fallecieron. En fin, de José Luis Medina podíamos estar hablando largo y tendido, pero van a ser precisamente aquellas personas que estuvieron con nosotros en el programa como invitados para hablar de él. Estuvo, como siempre, nuestro compañero Manuel Alcón, fiel seguidor de todos los personajes que pasaron por este programa con su cámara y también con su micrófono en muchos casos. Estuvo también la que fue su viuda, en este caso Julia Franco, que también fue compañera nuestra aquí en Telesanlúcar, en los tiempos de Telesanlúcar. Estuvo compañeros de su partido, por ejemplo, como fue Manuel Galán, que ya desgraciadamente también desapareció, también falleció ya hace algunos años. Estuvo Narciso Climen, este famoso, conocido sacerdote sanluqueño. Bueno, lo de famoso lo digo un poco porque además también fue compañero nuestro en muchas labores que tienen que ver con la divulgación de hechos relacionados, en este caso, con nuestra provincia. Él estuvo haciendo muchos programas aquí en esta casa y para nosotros pues una persona entrañable desde hace muchísimos años como compañero, como sacerdote, como buena persona. Desgraciadamente también falleció hace algunos años y también estuvo en ese programa en el que rendíamos homenaje a este primer alcalde democrático de Sanlúcar. En fin, tuvimos ocasión de contar para el programa también con un hecho muy bonito, como fue una entrevista que ya en los momentos prácticamente finales de su vida le hizo nuestra compañera Sonia Rodríguez, una entrevista muy bonita, en la cual también se recordaba muchos pasajes en imágenes de momentos de esa investidura de José Luis Medina como alcalde en aquellos años, aquellos primeros años democráticos, como también en distintos hechos, digamos, de la historia de nuestro municipio, de Sanlúcar de Barrameda, fiestas, intervenciones diversas en muchos momentos, en fin. Yo creo que fue un programa muy bonito y, bueno, pues la verdad es que recordamos Dejaron Huella de hace ya unos años, pues la verdad de una forma entrañable, porque ya digo que algunos de los personajes que intervinieron en el programa pues eran personas muy queridas para todos nosotros y también desgraciadamente ya fallecieron. Así que sin más dilación y sin enrollarme ni una sola palabra más, porque el programa lo dice todo, pues prácticamente con todos ustedes en Dejaron Huella de hoy, nuestro primer alcalde democrático, José Luis Medina Lapieza. Dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in
solo le lampade e la bianca siarinenca. Guardo negli occhi una ragazza, gli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, che una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Dejaron Huella. Bueno, yo creo que sobran las presentaciones, estas imágenes hablan por sí solas y está claro que vamos a dedicar el programa al primer alcalde democrático que Sanlúcar tuvo. Nos referimos, por supuesto, a José Luis Medina Lapieza. Y bueno, pues para hablar de José Luis Medina y para recordar determinados momentos, en este caso, de su vida y de su obra también, en compañía, por supuesto, de esas personas que le ayudaron, que estuvieron codo con codo trabajando con él, pues estamos hoy aquí con una serie de amigos, de compañeros, de personas, en este caso, que le conocieron y también lucharon codo con codo con él en una y en mil adversidades. Y bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, dando la bienvenida a nuestro compañero Manolo Alcón, que como siempre está aquí con nosotros en el programa. Manolo, bienvenido. Hola, muy buenas. También Manolo conoció muy de cerca a José Luis Medina. Sí. Aunque él no fue de su partido, está claro, pero fue un gran amigo de José Luis Medina, ¿verdad? Y eso dice bien a las claras que José Luis Medina era de ese tipo de personas que contaba con amigos, por ejemplo, no solamente ya dentro de la política, sino en todos los sectores, bueno, de las más diversas ideologías, formas de pensar, credos, etcétera, etcétera. Algo que dice bastante en su favor. Bueno, pues mira, en fin, como habla de ideología, yo podría decir que mi partido siempre ha sido el de Jesús de Nazaret y él era un amante de la Semana Santa de Sanlúcar. Por consiguiente, podríamos considerar que éramos del mismo partido, en ideales religiosos. No hay que olvidar que José Luis Medina Lapieza nace en Cádiz, pero su familia, sus padres eran unos católicos pues practicantes y de un reconocido, diríamos, prestigio en la ciudad de Cádiz, capital. José Luis Medina era un hombre que ha dejado mucha huella en Sanlúcar porque Sanlúcar, al venir destinado a él como profesor, pues se quedó ya aquí en Sanlúcar con nosotros, se enamoró de Sanlúcar y ha sido una de las personas más importantes que ha tenido la ciudad en un tránsito de digamos, de un régimen a otro régimen. Este régimen democrático fue el primer alcalde y creo que José Luis supo ganarse la simpatía de todo un pueblo, no ya porque fuera el Partido Comunista, al cual representaba él y toda su gente, sino porque era una persona que caló en el pueblo llano, sencillo, y eso es muy importante en los políticos. Los políticos lo más importante es calar en las personas del pueblo, sencillo. A lo mejor no se tiene muchos títulos y sin embargo sí es un hombre. Él, profesor de magisterio, pues caló hondo en ese barrio alto, en sus ideales, lógicamente, junto con muchas personas de su equipo, era el Partido Comunista. Sanlúcar fue, durante muchos años, los primeros años de la democracia, fue un baluarte en España, fue un símbolo donde ahí había una mayoría del Partido Comunista. Después, José Luis Medina pasó muchos avatares y tuvo que sufrir, pues yo recuerdo que fue una de las personas que grabamos en aquel año 1987, pues grabamos la moción de censura, que creo que fue una de las noches más malas que habrá podido pasar, o pasó José Luis Medina, porque realmente recuerdo que él estaba tranquilo, pero por dentro decía, bueno, ¿y por qué me hacen esto, no? Y habían ganado las elecciones. Esto los políticos, y como político como José Luis Medina, creo que fueron personas que dieron todo lo que podían. Fue un hombre honrado, un hombre que, tal como entró, salió de la política. Fue un hombre que nosotros, además, se convirtió en parte de nosotros, de TDC Sanlúcar, porque su compañera, su mujer, Julia Hidalgo, y además está aquí presente, está aquí, y ella sabe bien que José Luis se incorporó con
como un amigo personal ya de nosotros y en nuestras reuniones. José Luis era un hombre que participaba mucho en la vida política de la ciudad, ¿no? A él se le debe mucho que durante el transcurso de nuestro programa y con las personas que tenemos hoy, un elenco de personajes muy importantes de la vida de José Luis, podemos decir que Sanlúcar le debe mucho también a José Luis Medina, a él y a su equipo. Lógicamente, una persona sola es imposible que pueda trabajar si no tiene un buen equipo de personas. Y eso es lo que le pasaba a José Luis Medina en la pieza. Nosotros, pues bueno, como toda persona puede tener sus detractores y tenía también su gente que le amaban. Fue un hombre, yo no sé, yo puedo nombrar a Mercedes de la Lora, por ejemplo, por decir una persona, y era una enamorada de este hombre, lo quería con un cariño especial. Y no sé, la gente de Bajo de Guía, José Luis era un hombre muy entrante, era un hombre que participaba en la vida social de la ciudad, no era el hombre reservado, ni el hombre que altanero, no, era sencillo, humilde, y así conocí yo a José Luis Medina en la pieza, y creo que murió siendo sencillo, esa es la verdad. Sanlúcar de Barrameda, hombre, tenemos una merced, pues sí, tenemos un conservatorio que fue gestión de él, para que la duquesa cediera a aquel templo, ¿no? Y hoy conservatorio. Teníamos pues, muchas cosas de José Luis que iremos recordando un poco. Yo recuerdo también la antigua cárcel, aquello se convirtió en un conservatorio de música y recuerdo la biblioteca que se hizo en el palacio, recuerdo, pues yo qué sé, el hombre que el primer año pues recuperó, fíjate, desde el año 1984 se hizo la primer cabalgata de carnaval. Yo recuerdo que aquello fue una explosión en fin, del pueblo, un poco, una cabalgata donde ya hacía muchos años que no se hacía, ¿no? Yo creo que José Luis Medina le dio, pues eso, intentó, y creo que lo consiguió, ¿no? Por los tiempos que estuvo, pues que la fiesta de la exaltación al río Guadalquivir fuera un poco más popular, pero popular en el sentido de que la clase media también pues pudiera entrar y participar de ese acto literario, como era la fiesta de exaltación al río. No sé, también recuerdo de él, digo esto recuerdo de él porque los años suyos de gobernó, yo tenía entonces, Paco y yo teníamos la cámara, era la única cámara que había en Sanlúcar, y grabábamos todos los eventos, y recuerdo en el Palacio, y no se me olvidaría nunca, aquellos programas de Arquivir, era y ahí, por cierto, hicimos un programa que algún día podemos recuperar porque es una maravilla. No tiene montaje ni nada, es sencillo, pero para mí es uno de los trabajos que más satisfecho me encuentro. Era hecho en Arquivir, con motivo de Arquivir, donde los artesanos exponían sus productos allí. Y hablar, yo no quiero ser más, esta es una simple introducción y durante el transcurso de nuestra charla, Pepe, el pueblo se dará cuenta de que porque José Luis Medina merece estar en esta serie de Dejaron Huella. Porque yo creo que fue una de las personas muy importantes que ha tenido Sanlúcar. Bueno, pues está también con nosotros Manolo Galán, que fue compañero de corporación durante muchos años de José Luis, aparte de amigo personal, era sin lugar a dudas su lugarteniente en el tema de la política. Y bueno, pues Manolo, siendo como es también una persona, digamos, humilde en su forma de ser, pues también es de esas personas que pasan por la vida haciendo un montón de cosas, pero bueno, como ellos mismos no se van dando golpes en el pecho, pues algunas veces pasan un poco desapercibidos, pero sin embargo es una persona que ha llevado una gestión magnífica en el ayuntamiento los años que ha estado, y bueno, y el éxito, o una parte del éxito de José Luis Medina, pues sin duda se le debe a él también. Manolo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Hombre, hoy no... Yo te agradezco esos piropos, pero venimos a hablar de José Luis y de José Luis quiero hablar. José Luis tuvo un antes, Sanlúcar tuvo un antes y un después con José Luis Medina, como líder del Partido Comunista que fue, el primer alcalde democrático, y tuvo una virtud que era necesario que en Sanlúcar hubiera una persona que supiera encauzar la convivencia en democracia, ¿no? Hay que recordar que Sanlúcar desde los años 60 pues fuimos contestatarios contra el régimen. Aquí no nos conformamos con que la dictadura se implantara con una guerra civil, y hay que recordar que en los años 60 fue la primera huelga que se organizó en Sanlúcar, junto con los mineros de Asturias, y desde entonces pues Sanlúcar era un pueblo contestatario en contra del régimen que teníamos. Y claro, eso que ocurrió, que significó en Sanlúcar esa contestación que había de los trabajadores de la viña fundamentalmente, pues ganarnos la antipatía del régimen y de tener dividida
de alguna forma lo que era la sociedad sanluqueña, ¿no? La sociedad sanluqueña, pues bueno, hubo una guerra civil maldita, que los ganadores pues se sentían los dueños de la política, y los perdedores pues eran la gente que tenía que aceptar lo que decían los que habían ganado. Y José Luis tuvo esa virtud de hacer que se perdiera en Sanlúcar eso, porque en los años 70, 71, 72, 74, hasta que murió Franco, en Sanlúcar había una efervescencia que la manejaba el Partido Comunista perfectamente, todo lo que eran asociaciones de vecinos, todo lo que eran los clubes, bueno, que ya aquí luego hablará otro contertulio nuestro, que se crearon para dar cobijo de alguna forma a los movimientos que estaban apareciendo en contra de, vamos, a favor de la democracia. Y luego, pues ya cuando falleció el dictador y bueno, y ya no hubo más remedio que empezar a plantear una reforma bien dirigida, que lo tengo que decir, aunque no fuera de mi partido, bien dirigida por Adolfo Suárez. Pues la verdad es que tuvimos la suerte de que en Sanlúcar estuviera José Luis Medina como líder político y como alcalde, y en los primeros años lo que hizo fue acercar a las dos sociedades que había en Sanlúcar. En Sanlúcar estaba el barrio de Arto y el barrio Marinero como barrios netamente trabajadores, y luego estaba el centro y el barrio bajo, que es una pequeña burguesía donde había ciertas rencillas, ciertos desencuentros, y se miraba la gente un poco. Y tuvo la virtud de que hoy no hay diferencias sociales en Sanlúcar. Sanlúcar es una ciudad totalmente integrada, todos los barrios, aquí no hay diferencias sociales. Hombre, hay estatus sociales, si lo hay, porque lo hay en todas partes, ¿no? Pero es ya a nivel económico, pero a nivel social, Sanlúcar es un pueblo totalmente integrado. Lo del 36 se ha olvidado, aquí prácticamente no estamos conviviendo todo el mundo perfectamente, y esa gran labor pues, la hizo el Partido Comunista en aquellos años, capitaneado por José Luis Medina, ¿no? Y ya durante el transcurso de esta conversación, pues iré marcando algunas cosas que va a quedar claro cómo se integró Sanlúcar en esa sociedad de la cual estamos muy satisfechos de haber conseguido. Bueno, estábamos viendo imágenes de la toma de posesión. Julia, muy buenas noches. Buenas noches. Una toma de posesión en la que creo que tú también estuviste presente. Sí, claro. Esa fue la primera toma de posesión de José Luis Medina, en este caso. La primera toma era precisamente yo concejal también. Estuve 4 años solamente ahí con junto el pañuelo, a... secándote las lágrimas. Ahí también en las imágenes. Se ve que te emocionaste también en ese momento. Sí, mucho, ¿no? Porque veía que era un hombre trabajador, que éramos todos trabajadores en la clandestinidad y fuera de la clandestinidad. Y llegar al Ayuntamiento Democrático fue un paso grandioso. Y sí, pues me tocó estar ahí, y estuve en vivienda y patrimonio. Y creo que quedé el listón alto, y pensé que en aquellos momentos necesitaba estar con mis hijos, y por eso no fui a la segunda legislatura. Mis amigos y mis compañeros lo entendieron y me respetaron, ¿no? Lo que seguí siempre de cerca junto a ellos. Lo que sí quiero empezar, después de toda esta introducción, dar las gracias a mi amigo Manolo y compañero Manolo Alcón, a ti y a toda esta empresa, mi antigua empresa y mi antigua casa. Y mi casa, y sigue siendo mi casa, pero más que nada por pensar que José Luis se merece este reconocimiento. Creo que donde esté, él lo está viendo seguro, y deciros que estoy muy contenta porque desde aquí, porque me lo pedía mucha gente. En Sanlúcar me decían, se está haciendo un programa, Julita, y qué raro, y yo decía, él tiene siempre su sitio, eso lo sé. Por supuesto que sí, claro. Y lo van a tocar en el momento que ellos crean necesario, y así ha sido, y bueno, y gracias por ello, ¿no? Hombre, José Luis, para nosotros desde el primer momento en que pensamos en el programa fue uno de los nombres que siempre estaban presentes en la lista de las personas con las que queríamos contar, así que... Por eso deciros que con más motivo, ¿no? Fui su mujer, fui su compañera primero, después fue su mujer, hicimos una boda muy bonita, que estuvieron todos mis compañeros y todos vosotros y toda la gente. Creo que es el hombre, fue el hombre más maravilloso como persona, como marido, como amante y como compañero, como padre de mis hijos, y creo que
es merecedor de mucho reconocimiento, tanto los que está diciendo Manolín como muchos otros que hay, aprobados y no aprobados, ya lo iremos diciendo. Por supuesto. Y bueno, pues nada, aquí estoy porque creo que debo de estar aquí. Por supuesto que Muchas sí. gracias. Bueno, pues está también con nosotros Narciso Climen, viejo conocido también de esta casa, amigo de todos nosotros y muy amigo también de José Luis Medina, persona que colaboró muy estrechamente con él también en cuestiones, en este caso de cultura, cuando él era alcalde de nuestra ciudad. Y bueno, siendo como es en este caso, comentábamos al principio que José Luis era una persona que se llevaba bien con todo el mundo, siendo como es sacerdote y siempre está un poco volando sobre nosotros esa especie de, no sé, de esa cosa de que parece que debe estar reñido el comunismo, por ejemplo, con el tema de la Iglesia, cosa que yo no creo que eso tenga por qué ser así. Yo no sé realmente, aunque haya habido momentos en la historia en la que no se haya casado bien una cosa con la otra, sin embargo sabemos también por la historia que ha habido muchos lugares donde, por ejemplo, el comunismo existía de una forma total y sin embargo las relaciones, por ejemplo, no ya con la Iglesia propiamente, sino con el cristianismo, con el catolicismo, con las personas que tenían sentimientos religiosos, estaba completamente hermanado y era, bueno, una misma cosa. Narciso, bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches y quiero comenzar pues dando las gracias a esta casa, a ti, a los organizadores de este homenaje a José Luis Medina La Pieza, porque creo que serían muchísimos los sanluqueños y sanluqueñas que quisieran estar aquí para exponer sus puntos de vista, su afecto, su cariño a esta persona tan entrañable, pues que se nos marchó tan joven, ¿no? Y para mí es un honor estar aquí, es un honor estar con estos excelentes amigos, es un honor estar aquí con mi entrañable Julia. Y yo diría que la sintonía con José Luis Medina La Pieza venía no solamente de su grandísima humanidad, porque yo cuando le conocí no era alcalde, él aún todavía, estábamos todavía en el tardo franquismo, pues nada más conocerle, José Luis irradiaba un talante muy acogedor, muy simpático, un talante muy abierto, y yo enseguida conecté con lo que había venido siendo mi vida anteriormente, ¿no? Tú has hecho mención al cristianismo y comunismo. Efectivamente, desde los años 50 hubo un hermanamiento muy intenso entre cristianos y comunistas, que concretamente esto se formalizó en una institución que se llamaba Cristianos por el Socialismo. Yo pertenecía a ese movimiento en el que de alguna manera se constituyó una plataforma más o menos oficial, porque en aquella época oficial no podía haber nada, todo tenía que estar en la clandestinidad, pero de las maneras más pintorescas nosotros nos reuníamos y planificábamos acciones en común, y entonces había un hermanamiento en el verdadero sentido que tiene la palabra, de los ciudadanos de aquellas décadas, de los 50, de los 60, de los 70, que teníamos como denominador común el deseo de una sociedad mejor y como denominador común el que terminase el régimen dictatorial que existía en España. En Sanlúcar de Barrameda existieron dos clubs de jóvenes, habían existido anteriormente otros, pero con un carácter exclusivamente lúdico, y ya en el año 65 se constituye el Club Juvenil Fados y posteriormente el Club Betania. Cuando se constituye el Club Betania, es allá por el año 73, estamos ya prácticamente en el final del franquismo, pues es un momento en el cual, lo saben bien los que estaban en vanguardia, como Manolo, en el que no te dejaban ni respirar, es decir, no te podías reunir, no podías hablar, tenías siempre la sospecha de que te estaban persiguiendo todo lo que hacía, todo lo que decía. Entonces, la gente que tenía esta inquietud necesitaban un lugar donde poderse reunir tranquilamente, no tener que ir a la punta del monte, al Coto de Doñana, para allí charlar en la punta del monte, sino sitios más cercanos. En el Club Betania había, pues, fue un club totalmente pluralista,
donde había gente de todas las mentalidades, de todos los credos, y había una serie de elementos comunes, como era el deporte, la cultura, había un sector de una clara orientación cristiana, católica, y empezaron a llegar una serie de jóvenes ya maduritos, entre los que estaba José Luis, que tenían necesidad, pues, por una parte de darse a conocer y por otra parte de poderse reunir tranquilamente. Aquello levantó muchas sospechas, muchas persecuciones, pero aquello salió hacia adelante y todos pudimos celebrar que el primer meeting, si no me equivoco, lo mismo me equivoco porque no domino esos datos, pero el primer meeting que se dio en Sanlúcar de Barrameda preelectoral fue un meeting del partido andalucista y lo dio Pedro Pacheco con otro señor que vino de Jerez y lo dio en Betania. En Betania. Aquello fue realmente impresionante diríamos sobre todo para el sector retrógrado de la sociedad sanluqueña, ¿no? Que era muy fuerte el que había en aquella época, ¿no? Y sin embargo, pues aquello pues salió para adelante. Y ya voy a dejarlo ahí porque si no voy a acaparar excesivo tiempo. No, porque la verdad es que nos estábamos quedando impresionados de saber Porque estos datos que no muchos conocíamos datos, y que yo estoy convencido que Son no muchísima conocían gente. la mayor parte a lo mejor de los sanluqueños. Pues ahí Estas están cosas esos datos. Eran así. Sí, vamos. Nosotros nos pusieron, nos encasillaron en una zona, en un sitio donde creo que nunca fue una realidad, ¿no? En el Partido Comunista lo había agnósticos y lo habían cristianos, y un movimiento de cristianos de base, ¿no? Entonces, nosotros nunca hemos estado en contra de la Iglesia, absolutamente. Hemos tenido, bueno, lo ha habido con una visión más o menos oficialista y una visión más o menos distinta, ¿no? Distinta de lo que ha sido la Iglesia Católica, ¿no? Pero nunca hemos estado reñidos, ni mucho menos. Y cuando se nos ha sacado cosas del 36, bueno, a nuestra generación no se nos puede culpar de los errores que cometieron tanto unos como otros en aquella fecha, ¿no? Y tengo que decir que nosotros tuvimos, José Luis Medina y el equipo que teníamos entonces, aún en la clandestinidad y después de la clandestinidad, siendo el primer gobierno democrático en Sanlúcar, pues tuvimos una gran sintonía con la iglesia de Sanlúcar, con las hermanas de la Cruz, con las hermanas de la Caridad, o sea, y no solamente sintonía, sino que el primer cartel de Semana Santa que se editó en Sanlúcar lo editó el Ayuntamiento Comunista. Y no hubo ningún problema, absolutamente, ni rechazo, ni tampoco crítica por parte de la militancia del Partido Comunista, que entonces era fortísima. Entonces, o sea, que fue un San Benito que se nos colgó en su momento, o que se fuera el franquismo el que lo puso de esa manera, pero que eso era una auténtica disparate, ¿no? O sea, que en el Partido Comunista ha habido, y actualmente, aunque ya es un partido más pequeño y demás, pues gente tan cristiana como para verla en cualquier institución, cualquier partido, ¿no? Y entonces, y volviendo a lo anterior, aquello fue yo a José Luis Medina lo conocí en la clandestinidad, es verdad lo que dice, hombre, no puede ser de otra manera, ¿no? Lo que es nuestro amigo Narciso, estaba el Club Betania, estaba el Cruzado, había una serie de clubes, estaba la Hermandad del Trabajo, estaba el Palacio de la Duquesa, que también era un encuentro importantísimo. Importantes. O sea, que le debemos a Duquesa, pues le debemos el Partido Comunista en San Lucas, quizás la razón de ser, porque allí nos cobió bastante veces, A través ¿no? mío, claro. Y luego también, pues, había sitios que teníamos en la clandestinidad, pues que hacíamos reuniones donde era clandestina, pero bueno, aparentemente era otra cosa. Entonces, yo la primera que lo conocí en una charla que dimos, bueno, un encuentro que tuvimos en la bodega de Soricofre, que estaba en la Carretera Nueva, justo donde está hoy el colegio Cristóbal Colón. Ahí había una bodeguita pequeña, se hizo una reunión de viticultores, que no era viticultores, sino que era el Partido Comunista que organizó aquella reunión, y entonces para hablar de los problemas de la viña y demás, y bueno, salió un profesor, se puso de pie, pidió la palabra, y allí fue donde yo conocí a José Luis Medina, ¿no? Y claro, el Partido Comunista sí tenía algo en aquel momento, era que era un aparato muy inteligente y muy rápido en captar las cosas, ¿no? Y bueno, este profesor que ha venido aquí y que ha hablado de esta manera no se puede escapar, ¿no? Y entonces de momento, bueno, desde aquel día pues
le ofrecimos militar con nosotros, le ofrecimos esto, la verdad que se integró rápidamente porque tenía esas inquietudes, ¿no? Y desde aquel momento pues empezó a escalar dentro de lo que era la organización y se convirtió por el primer candidato del Partido Comunista, ¿no? Pero vamos, que no se convirtió porque fuera profesor ni porque fuera, sino porque era una persona abierta, agradable, que conectaba con la gente. Y después contaré anécdotas que hay, bueno, hay un sinfín de anécdotas, ¿no?, con la ciudadanía, es por qué se llegó a querer tanto a José Luis Medina en Sanlúcar, ¿no? Hay un montón de anécdotas que, bueno, que recordaremos algunas. Ha dicho aquí Manolo la Lora, bueno, es que José Luis llegaba al barrio y bueno, no solamente en Caja de la Lora, en todas partes tenía sitio. Y José Luis llegaba al Palmar y exactamente igual, llegaba al Pozo de las Vacas, que era una posílica cuando nosotros empezamos a gobernar, y fue lo primero que se arregló, porque nosotros, el equipo de José Luis Medina, capitaneado por él, nos marcamos unas prioridades en Sanlúcar, y eso a lo mejor no se comprende hoy en día. Las prioridades era ayudarle a aquellas personas que estaban más necesitadas. Bueno, y eso conecta mucho con lo que es también, con lo que es la palabra el cristianismo y todo demás, ayudar al más débil. Y nos fuimos a la zona que tenía más carencias. O sea, que no empezamos haciendo grandes cosas porque era imposible, porque no había, bueno, tenía el presupuesto que nos encontramos era un presupuesto prorrogado, 5 años prorrogado en la época de 140 millones de pesetas. Subió a 200. Y luego, pues bueno, una plantilla totalmente desvalijada, no tenía nada, no tenía ni máquina de escribir en muchos departamentos, y en la brigada de obra no tenía ni palaustre. Era un desastre lo que dejó el franquismo. Y entonces eso hubo que manejarlo con mucho trabajo, con muchas horas y con mucha militancia. Una anécdota nada más. La primera vez que se bardeó la calle Ancha, la bardeamos los comunistas. Encabezada la Caridad. Encabezada por José Luis Medina. Dimos la voz de que había que bardear la calle Ancha, y bueno, tenía el partido entonces 670 militantes, y allí fuimos 300 personas a limpiar la calle Ancha con escoba, con manguera, y eso lo hizo fue una iniciativa de José Luis, que vamos a limpiar la calle Ancha para que esté bonita, para que esté limpia y demás. Y cosas como esa, pues infinidad de cosas. Y empezamos a ayudarle a la gente más débil. ¿Y cuál era lo más débil? Bueno, pues se le puede todavía preguntar a las personas mayores: el Pozo de las Vacas, la Milagrosa, la parte del fondo del barrio. O sea, esa gente no tenía nada, no tenía ni alcantarillado, ni tenía, por supuesto, ni agua, no tenía agua, tenía carencia de todo. El barrio estaba prácticamente sin luz, tenía 4 bombillas arteadas por allí, y entonces ahí fuimos acudiendo. Y esa era nuestra meta, era quitar la desigualdad que había en Sanlúcar. Y bueno, creo que en esos años y medio que estuvimos gobernando conseguimos por lo menos poner una ciudad equilibrada en cuanto a los servicios, ¿no?, a los servicios básicos. Eso fue una de las cosas más importantes que se hizo en aquellos años, ¿no? Ahí tenemos unas imágenes de la Feria de la Manzanilla. ¿Otra? Y justamente la exposición de productos de la tierra, para ser exacto. Esta imagen me parece a mí que puede tener ya 20 y tantos años, claro, como muy poco con en él, este caso. Exacto. Fue la primera y se inició con él. Julia, o sea, él tenía mucho... precisamente lo que está hablando él, de que en la Caridad, cuando estuvimos limpiando, pues fuimos nosotros con escobas de nuestras casas, porque tampoco había escobas ni nada, y cepillos. Y yo me acuerdo que eso fue un impacto en la gente que no se lo esperaba, como el del Coto, ¿verdad? Y Carlos Bornay, que cogió y se puso a limpiar con nosotros Carlos Bornay, fíjate, y el del Coto, con lo de derecha que era ese señor, ¿no? Pero le cogió un respeto y un cariño a José Luis tremendo, con un respeto tremendo. Y se pusieron a eso, y se trata el tema de que dicen, bueno, como es un alcalde comunista, ¿cómo va a venir a la Caridad y demás? ¿Cómo le entramos? Y fue él el que llamó, ¿no? Y dijo, es que la corporación va a ir, toda la corporación. El que no quiera ir, que no vaya, pero que la corporación va a ir. Y entonces nos pusimos en contacto, y José Luis fue desde la misa por la mañana, toda la corporación fuimos, y además dijo muy claro, ahora es cuando no solo vamos a ir, sino que vamos a empezar en la salida y vamos a recoger la Virgen. Pero el que quiera ir, igual, porque se sabe que antes de entrar nosotros, en la carrera oficial era la calle Ancha y punto, y se terminaba en Mahón a comer y a beber. Y José Luis eso lo quitó. Dice, el que va con la Virgen, va con la Virgen y llega con la Virgen. Y nada de irse a ningún sitio, sino hasta el final.
Julia, antes mencionaba Manolo el tema de la Duquesita y donde allí precisamente se reunían muchas veces las personas que eran afines al Partido Comunista y demás. Tú fuiste secretaria personal Sí, es de que la Duquesita. precisamente la Duquesa no estaba casi nunca aquí, en algunas veces está. Entonces era cuando el movimiento que nombraba antes de reunirse, pero ya a niveles de que vinieran gente de la provincia y demás, pues no había sitio como no fuera el Palacio. Entonces la primera reunión que tuvimos nosotros era donde hoy es la cafetería, pero estaba, fíjate, porque eran los momentos que éramos todos de algún sitio, pero ninguno nos identificábamos de dónde era. Estaba la Caputo, Zambruno, bueno, montones de gente que se sabía que podían ser del Partido Socialista, o otros que podían ser del PSA, o otros que éramos de izquierda, pero nadie sabía quién era quién. Y sí estábamos todos unidos para seguir luchando para que la democracia llegara a su fin. Entonces, claro, aquel día que hubo esa reunión tan inmensa, yo decía, Dios mío, como vengan aquí la Guardia Civil, eso nos van a palo. A partir de ahí empezamos a movernos. Y claro, ya cada uno, ya vino ella, vino la gente del PSA, todo, y ella controlaba todo. Pero ¿cómo se iba? ¿Quién que se quedaba en el frente? Yo. Claro, gente como a nivel de toda Andalucía, comisiones obreras, ¿verdad? La primera reunión donde la va a tener en el Palacio. Y venían de todos los sitios. Y bueno, había una de las veces que era el día del Pilar, la Guardia Civil abajo en la iglesia. Mi ex marido, el padre de mis hijos Pitu, o sea, María Luisa de Con, Lanza, Gloria, que eran los 3 niños que estaban estudiando allí. Nos bajamos a la iglesia y yo sentada con el pedazo llave que era así, una llave grandísima, y la gente allí hablando arriba, y yo con la llave para que la Guardia Civil me miraba, me decía, pues está aquí como, porque siempre se oía que había una reunión. Como en la Merced también tuvimos una, y tuvimos que pasar del Palacio, por donde está ahora, todos en zapatillas, para que no nos sintiera nadie que nos íbamos a la Merced. O sea que era interesante aquel trabajo, porque era como dar un paso, ¿no? Y de hecho, fíjate tú, por ser yo del Palacio, en la primera manifestación que promueve comisiones obreras, incluso estaba la UGT también con nosotros, de que no había PER, y tenía que haber PER, que no daban las viviendas y que había que dar las viviendas. Todavía no habíamos entrado en el ayuntamiento, pero ya nos estábamos moviendo con esas miras. Y precisamente fue la que a mí me sacaron de la manifestación y me empezaron a pegar. Me pegaron y además me multaron con 250.000 pesetas el gobernador. Y además 3 años de cárcel. Y yo tengo que me liberó el rey con la amnistía que le concedieron al rey Franco, pues entre ellas, entre yo. Si no voy a la cárcel, Claro. Solamente por pedir, y eso sí. Tengo que decir aquí que las 250 se cogió incluso más del pañuelo ese que se hacía en los campos, que hacen un pañuelo, ¿no? Y todo el mundo dieron, y todo el mundo daba. Se quitaba el dinero que habían ganado aquel día para que yo pagara la multa. Eran años muy difíciles, y a la segunda fue ya en la calle Santo Domingo, que apalearon todo el mundo, que ahí no fui yo, porque ya estaba embarazada de mi hijo Daniel. Y a partir de ahí, pues yo ya me dediqué más al comercio y todo, y ya es cuando me desligué un poquito, pero nunca de ellos, pero porque empezamos también la empresa de televisión y todo con mis compañeros, ¿no? Y entonces José Luis siempre estuvo ahí, yo lo buscaba como compañero y amigo, era mi esto, pero que nosotros, la lucha que llevamos fue muy importante, y la duquesa, la señora duquesa, que nos está viendo también, decía: a mí no me digas nada, y yo no sé nada de ti, pero tú tampoco sabes nada de mí, ¿eh? Pero que la gente venga. Y ya te digo, o sea que se hablará de la duquesa si Dios quiere. También, por supuesto. Amigo y yo que vamos a hablar. Narciso, tú que has estado últimamente, bueno, de un tiempo importante a esta parte, haciendo una narración muy magnífica de lo que es la historia de Sanlúcar en distintos momentos. Yo creo que esta etapa en la que hemos visto que estaba José Luis Medina y todo este movimiento que se ha producido en torno al Partido Comunista y ese inicio de la democracia en España, especialmente en Sanlúcar, imagino que será también una etapa realmente apasionante de describir y
bueno, y de escudriñar y de sacar todo su jugo, porque... Es una etapa apasionante y yo creo que ahí es donde está la grandeza de José Luis Medina La Pieza. José Luis tenía una tarea dificilísima cuando llega al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, desde muchísimos puntos de vista. No podemos olvidar que había un sector en la ciudad muy beligerante contra todo lo que fuese cambio, y sobre todo si ese cambio venía del Partido Comunista. Era un momento bastante difícil. Y a mí, de José Luis, una de las cosas que más me impactó, que más me agradó y que más me atrajo de él, era cómo José Luis llevaba a su tarea como alcalde lo que él era, que era un pedagogo. José Luis era un educador. Y yo recuerdo, yo estuve 4 años en Cultura, en la Comisión de Cultura, y nos reuníamos casi todos, pues proveníamos del mundo de la enseñanza o estaban trabajando, y nos reuníamos por las tardes. Y yo veía a un José Luis incansable, y además un José Luis que tenía siempre las puertas abiertas el primero que llegaba. Yo venía de haber visto unos alcaldes anteriores, cada uno con sus bondades y maldades, con sus cosas buenas y malas, pero que llegara un alcalde era altamente difícil. Había un protocolo para llegar al alcalde que no se llegaba. José Luis era el hombre de puertas abiertas. En cualquier momento llegaba allí la señora del barrio, el señor que le faltaba un saco de cemento para un techo que estaba echando, el que necesitaba tantos ladrillos, y José Luis era el que se ponía el mono y recibía, y había veces que él ayudaba inclusive a cargar o a traer o a llevar, que eso lo viví yo en mis propias carnes, cuando sobre mi casa, estando yo en unas oposiciones en el ayuntamiento, sobre mi propia casa en la Huerta de Iraola cayó un eucalipto, y a los 10 minutos estaba allí José Luis y unos pocos de compañeros y ayudaron en todo lo que pudieron, porque aquello quedó verdaderamente desolado, con la carretera cortada, etcétera, ¿no? Entonces José Luis estaba obsesionado por la presencia en los sitios, sobre todo donde había más necesidad, por su presencia, pero otra cosa muy importante, porque aquella gente pudieran llegar al ayuntamiento como el que llegaba a su casa. Y en el tiempo que estuvo José Luis Medina La Pieza, el ayuntamiento fue realmente una casa popular, es decir, una casa donde la gente llegaba con naturalidad. ¿Cómo no iba a ser aceptado una persona con las manos extendidas y una persona con disponibilidad para ayudar al primero que se presentara? ¿Cómo no iba a ser aceptado y cómo no iba a ser popular? Por otra parte, José Luis también, en esto ya lo viví yo más intensamente con él, José Luis fue un hombre muy preocupado por el mundo de la cultura. José Luis, como buen pedagogo, sabía que los cambios sociales se producen precisamente en la mente. Y entonces él tenía mucho interés porque se hiciera en Sanlúcar de Barrameda una cultura popular. No una cultura de élite, como aquellas fiestas famosas que hubo en Sanlúcar, la fiesta de Liella, que iba toda la gente, ustedes recordaréis, toda la gente rica de Sanlúcar, y todo el pueblo se iba a la puerta a ver los vestidos de las señoras, las ropas, los trajes, los zapatos, el glamour de aquella época. Así se quitaba el hambre mucha gente en la Sanlúcar de los 50, etcétera, ¿no? Entonces, él quería una cultura no elitista, sino una cultura que llegara a la gente. Y entonces se hizo una revista, se llamaba Calle Barrameda, se hicieron semanas de cine populares, que tuvieron sus muchos problemas, porque había gente que consideraban, bueno, pues que el Partido Comunista iba a llegar al ayuntamiento pues prácticamente a destruir, fue una frase textual que me dijo un amigo de aquella época, ¿no?, a destruir los valores. Entonces se encontraron pues que era todo lo contrario, lo que ha dicho muy bien Manolo, que allí se llegaba con un deseo de unificar a todo el mundo, de que hubiera una solidaridad, que hubiera un entendimiento entre todos extraordinario. Y me acuerdo particularmente dos cosas que José Luis lo pasó mal y que yo mismo estuve casi a punto de abandonar, diríamos, la avanzadilla del trabajo cultural que yo estaba haciendo en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, ¿no? Y fue la revista, que hicimos una revista dedicada a la Semana Santa,
Y me dice José Luis, hay que poner una editorial, pero que se vea muy claro el profundo respeto que nosotros tenemos a la cultura, al arte y al sentimiento religioso de los sanluqueños. Por tanto, esa editorial hay que mirarla con lupa. Y luego otra cosa que a mí también me impactó bastante fue la primera semana de cine popular que hicimos en el Cine Rialto, me parece que era. Sí, sí. ¿no? Cine Rialto allí en la Sí, calle Santo sí, Domingo. sí, sí. Que fue además tremendamente contestada por sectores minoritarios que veían, que veían que no había brujas ni brujos, sino que el Partido Comunista había empezado en Sanlúcar a hacer una gestión verdaderamente democrática, una gestión verdaderamente de apertura, y no fue nada fácil, porque había sectores que estaban empecinados en que esto fuera dar un chocazo como en el Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo, un chocazo con el Toro de Piedra. José Luis tuvo una elegancia, una sutileza, una habilidad tremenda para mover en momentos muy, muy, muy convulsos en la historia de España y en la historia de Sanlúcar, para mover, ayudado por su partido, muy potente, muy fuerte, con una larga tradición de lucha de siglos, anteriormente los anarquistas, porque se recoge también toda la tradición del anarquismo sanluqueño, que es muy rica, ¿no? Y José Luis supo aunar toda esa serie de cosas y fue muy inteligente porque supo atraerse a mucha gente que iban a dar la cara en pro de lo que se estaba haciendo desde el ayuntamiento. A Manolo lo vemos ahí que se ha quedado sin palabras, escuchando a nuestros contertulios aquí hoy. Sí, porque son de un alto nivel, diría yo, ¿no? Por yo supuesto. me quedo, Ya lo decíamos al principio. Yo me quedo muy pequeño, mira que soy bajito, pero ahora me quedo al lado de mi amigo Narciso. Pero tú nos has abierto el camino, cuando has empezado a hablar y has hecho esa Ha sido el más introducción, inteligente, porque es cuando ha nosotros hemos dicho, Exactamente. ya sabemos lo que vamos a decir. Tú nos has abierto el camino. No. Veíamos unas imágenes de cuando la inauguración de TDC fue muy importante. José Luis Medina, por qué no decirlo, apoyó nuestra idea de crear una televisión por cable, la primera de España, y el hombre creyó y estuvo presente en esa inauguración y nos concedió pues esa licencia municipal que necesitábamos para poder iniciar los trabajos. En contra de los funcionarios, Realmente, yo lo que digo es que verme en televisión así, Tan joven. como estoy, Mira lo y joven ahora que verme, está ahí, Manolo. que ya el pobre hombre, No este me digas pobre que hombre ese es ya... Manolo. ¿Ese Manolo? Ese soy yo, Narciso, perdóname, Ese es pero... tu hijo, hombre. Bueno, también mi hijo es lógico que se parezca a mí, ¿no? Es normal. Pero, hombre, José Luis Medina fue un hombre que... Sí, también se tuvo... No podemos decir que También se equivocó. era un hombre perfecto, tenía Hombre, sus claro. equivocaciones. ser Yo humano. recuerdo una en el año 1985, que cuando estaba en el servicio desde el Castillo Manuel, desde allá, y entonces José Luis pues, pensaba que no compartía el criterio que yo también desarrollaba allí, ¿no? Con mis emisiones, entre comillas, clandestinas o de prueba, que yo decía, pero que lógicamente hacía feliz a un pueblo, y después él se dio cuenta de que sí, rectificó, no es que estuviera en contra, sino que él pues, decía, ¿y esto por qué se está haciendo? Y él se dio cuenta de que Manolo no era un hombre que iba por la política, que Manolo era un hombre que lo único que quería era hacer feliz a la gente, porque 10 años en el Castillo de Santiago emitiendo, creo que se llevó a hacer algo de que, no sé, o sea, yo creo que lo más importante a través del Castillo fue que la gente se hicieran solidarios unos con otros, que se amaran de por sí, porque la inundación del año 83 fue tan grande que la televisión, cuando el mismo José Luis Medina, la pieza que recuerdo que fuimos a su despacho, y la misma madrugada aquella, habíamos tenido, hablamos de la madrugada siguiente, porque no se podía emitir a partir de la 1 de la madrugada cuando terminaba la televisión española. Y José Luis Medina, la pieza, hizo un llamamiento al pueblo sanluqueño a través de la alcaldía, que se grabó allí para que eso. Entonces él se dio cuenta de que aquí aquello era diferente, aquello era una misión de solidaridad y de medio, que era un medio que llegaba a los hogares, y la gente, entonces él, lógicamente, compenetró con nosotros, con el equipo que estábamos haciendo aquello, porque éramos un equipo de personas también, que después, posteriormente, pues fuimos los que, un número determinado de ellos, iniciamos esta televisión por cable, que hemos visto ahí cuando se inauguró en el Hotel Guadalquivir, y no habían puesto nosotros un metro de cable, pero decíamos a la gente,
fue un 12 de marzo, mira, esto es lo que queremos queremos hacer este grupo de sanluqueños, de industriales, queremos hacer esto. Y allí estuvo él para inaugurar, ¿no? Y yo creo... Y ahí vemos las imágenes. Sí, efectivamente. Bueno, hay un momento de inflexión importante en la vida y en la carrera de José Luis Medina y de las personas que estaban con él, Manolo, que era precisamente cuando llega esa moción de censura y que, pues, en principio, pues imagino que sería como un auténtico jarro de agua fría sobre este grupo de personas que erais vosotros, que estabais luchando codo con codo, intentando dejaros la piel encima del asfalto y bueno, y donde se os quitan completamente. Bueno, yo voy a decir, yo ya tengo una edad que no me importa decir las cosas que siento y voy a decir a lo mejor ahora cosas que no saben los sanluqueños. Y por qué llegó esa moción de censura y por qué de una forma tan injusta se buscó una justificación para quitar a un partido que había ganado por 3 veces las elecciones, ¿no? Entonces, después de muchas cosas hechas a favor de San Lucas, teníamos una forma de gobernar que, como bien ha dicho Narciso, que éramos muy pegados al ciudadano. Hay que tener en cuenta que en la primera legislatura, el año del 79 al 83, solamente había con dedicación exclusiva 2 concejales y José Luis Medina, y el sueldo de José Luis Medina era el que ganaba en el colegio y el sueldo de los concejales era el que ganaba en su trabajo anterior. Y luego terminamos en el 87 habiendo 4 con dedicación exclusiva, incluido el alcalde, y en el 4 también estaba yo, ¿no? Y yo ganaba exactamente igual que en la bodega. Y bueno, eso hubo un momento que empezaron a andar por España una serie de gente que le han hecho mucho daño a España, le han hecho mucho daño a la economía y ya se ha demostrado, como eran los grandes especuladores. Y entonces veían que con nosotros, con los comunistas y ya con Izquierda Unida después, pues no era posible sacar tajada de la parte pública, de los ciudadanos, o sea, de San Lucas, toda la sociedad que compone por lo que es un municipio, pues le pertenece a todos los sanluqueños, ¿no? Y claro, siempre ha habido gente que ha querido aprovecharse de las circunstancias y sacar tajada de la parte que no le corresponde. Y no hacer negocios lícitos, sino que hacer una serie de negocios, la cultura del pelotazo se empezó a ver ya. Entonces, claro, debido a las circunstancias que ganamos las elecciones con 11 concejales y el PSOE con 9. Le tocó a una persona, era el candidato de lista, que no lo voy a nombrar, el candidato de lista del PSOE, pues una persona, no sé, un poco prepotente, ambiciosa y demás, y también la composición que había en aquel momento en el ayuntamiento, pues también se dio era gente del PP y gente del CDS, el distinguido partido de Suárez, que bueno, llegaron los 4 listos de turno y vieron que nosotros éramos un estorbo para los planes que ellos tenían de futuro. Entonces hubo aquí en San Lucas un encuentro multitudinario en el Gran Cinema, donde vino Julián Guita, y entonces hizo un análisis muy claro del tema, ¿no? A ustedes no lo va a quitar porque no sé buenos gestores, ni sea, no. A ustedes viene detrás los especuladores. Y efectivamente, así fue. O sea, eso fue los poderes fácticos de la economía, los que vieron que con los comunistas no se les podía sobornar. A nosotros entramos en el ayuntamiento con un trabajo y salimos con el mismo trabajo. Yo me incorporé a mi bodega, el otro incorporó al otro lado, y nadie se nos cayó los anillos por dejar el ayuntamiento, porque en nuestro ayuntamiento lo que nos daba era quebradero de cabeza, que lo aceptábamos con mucho gusto. Y ese fue el verdadero motivo de la moción de censura. Hombre, fue lamentable porque el Partido Socialista en aquel momento cadenan eso y luego ha sido pasto de esa gente que provocaron aquello, y bueno, se van a dar en la cárcel algunos de los que participaron en aquella moción de censura, gente inteligentísima, pero que no lo sé por qué razón llegaron a esa ansia de poder, a esa ansia de buscar dinero fácil, y ahí tenemos 2 o 3 casos abiertos, ya prácticamente se van a resolver ingresando a la cárcel, quizá un par de ellos en fechas breves, y fue una lástima porque empezamos un camino y podíamos habernos entendido perfectamente el Partido Comunista con el Partido Socialista, perfectamente, y no hubiera pasado nada. Y hubiéramos tenido una convivencia, izquierda, ¿no? se hubiera negociado con un pacto como lo hicimos de 79 a 83, un pacto que estaba el Partido Socialista, el Partido Andalucista
y el Fueron Partido 4 años estupendos. Y el Partido Comunista. Y no hubiera pasado nada. Pero claro, aquello fue romper las reglas del juego y fue una de las primeras emociones de Venezuela con España. Porque entonces no es como hoy la pelea que hay constantemente en el ayuntamiento, entonces no existía eso. Entonces lo que existía era el trabajo día a día para solucionar Pensar en Sanlúcar. los problemas de los ciudadanos. Y ahí se rompió la regla del juego. En aquel momento se rompió la regla del juego. Nosotros nos tuvimos que radicalizar un poco en el discurso y bueno, ya vino otros problemas. Pero daos cuenta que antes del 87 no hubo ningún proyecto especulativo en Sanlúcar, ninguno. Y yo no me voy a nombrar un proyecto, nada más que uno, no voy a meterme en más cosas porque aquí cada uno serán responsables de su acto. Tenemos el proyecto Marte Miguel. El proyecto Marte Miguel, Izquierda Unida se posicionó en contra desde un principio, porque veíamos que era un proyecto especulativo. Ahí se partieron el cuello tanto el PSOE como los demás que había en tirar para adelante con ese proyecto. Fue una batalla campal, sacaron a Sanlúcar del PDTC, que era el plan protector de Doñana. Sanlúcar podía haber tenido muchos beneficios por formar parte del entorno de Doñana y se sacó, lo consintieron los socialistas de la Junta de Andalucía para hacer posible que ahí cupiese ese tipo de proyectos. Bueno, pues ese proyecto se vendió con 2.000 puestos de trabajo, que hacen 2.000 puestos de trabajo, con 3 hoteles de alto standing, con una serie de, el campo de golf, una serie de, como una panacea para Sanlúcar. Yo nada más que tengo que decir a la gente que va a tomar Marte, no tengo que decir más nada. Y verán el fiasco que fue eso. Entonces, en la época nuestra había la televisión que dice Manolo, desde el Castillo se emitía, pero nosotros cuando íbamos a hacer una cosa no la anunciábamos con un año y después otra vez anunciarla, nosotros lo hacíamos y cuando estaba hecha que lo viera la gente. Nosotros cuando compramos el palacio no se lo dijimos a nadie, compramos el palacio por 12 millones. Ahí tiene el palacio de Sanlúcar, ahí está el ayuntamiento, 12 millones de pesetas en el año 80. Bueno, pues está. Vamos a hacer el teatro municipal, y se hizo el teatro municipal, y vamos a meter alcantarillado a toda la periferia de Sanlúcar que se le metió, y se lo metíamos, y no iba con una cámara detrás, ni iba con una banderita, ni iba con una piedra, nosotros íbamos con los materiales. Y una cosa muy importante, a nosotros nos ayudó mucho los sanluqueños, mucho, porque nosotros llegamos a convenio, le decíamos, mira, no tenemos dinero para arreglar el camino de Atalaya, para meter el agua, el alcantarillado y el pavimento. Pero si usted pone la mano de obra y nosotros ponemos los materiales, lo hacemos. Se reunían las asociaciones de vecinos, llegábamos a un convenio no escrito, no hace falta ni presentar en televisión ni nada, sino directamente llegábamos al acuerdo y se ponían a trabajar allí, los que estaban parados, los que terminaban por la tarde, ese sábado, ese domingo, y le metían alcantarillado a sus casas. Y el ayuntamiento ponía el material. Y esa obra no se veía luego porque tal estuvo enterrado, pero lo hacía. Y la gente de La Milagrosa es de vergüenza que estuviera hasta el año 79 sin agua. Y en el año 80-81 se puso allí, por primera vez se puso 2 grifos. Y a continuación de poner 2 grifos, ya se le metió a cada uno en su casa el agua. Y lo hicimos en compañía del Partido Andalucista y del Partido Socialista, sí, que no suele decirlo. Íbamos todos a una. Y el Pozo de las Vacas, aquello era un auténtico estercolero. Yo perdí allí corría la primera policía porque vino una rota natural. Aquello fue la primera actuación que nos pagó la Diputación. Nos fuimos Diputación. Esta gente no puede vivir así. Aquí hay una serie de familias muy humildes, que yo era un chabolismo, Y entonces hicimos una actuación, la que tiene ahora mismo, aquello no ha cambiado mucho, y se hizo. Y entonces, y por eso nosotros no hicimos obras emblemáticas, porque acudíamos a las cosas que eran más prioritarias. Y tenemos, y empiezo a enumerar un sinfín de obras que no se ven. Por ejemplo, el Quinto Centenario, está precioso, una avenida preciosa. Eso era un arroyo. Y eso lo canalizamos el Partido Comunista, estando nosotros gobernando. Lo canalizamos. Se le metió el ovoide, no llegamos a terminarlo porque no tuvimos ocasión para ello. Y luego el año 83, cuando se inundó Sanlúcar, hombre, ahí lo que dice Manolo, José Luis Medina y parte de su equipo, o su equipo completo, nos pusimos a con botas de agua, Pues nos pusimos a trabajar para la gente. Yo tengo que contar que mi mujer al día y medio de no aparecer por mi casa, pues llamó a la policía municipal. ¿Usted sabe dónde está Manolo Galán? Y dije, señora, ¿usted dónde vive? Yo en el barrio Alto. Dije, Manolo Galán está, en este momento está en la parte de Rollo Cortina, ayudando a sacar gente. Y no, es verdad. Y no se va a enterar siquiera, ¿no?
Entonces fueron cosas que se hicieron con mucho cariño, mucho trabajo y con mucha ideología. Y mucha una carga ideológica responsabilidad, muy grande que teníamos, que era el trabajar para los demás. Y eso hoy falta. Y esto no es una crítica a lo que hay hoy, porque la democracia se ha instaurado, nosotros dimos el paso que tuvimos que dar en su momento y preparamos a nuestros hijos para enfrentarse al futuro. Y lo que ha dicho antes Narciso es una tenemos la imagen, La Manolo. barca, pues seguro que en una de esas barcas iban. Exactamente, pues por ahí vamos nosotros. Esta gente iban en las barcas. Y nosotros tenemos una cosa muy clara, que la cultura y preparar a nuestros hijos, vamos, los hijos trabajadores, o todo en general, era el futuro del país. Y hoy, bueno, yo me veo la gloria cuando veo que mucha gente del Partido Comunista, pues los trabajadores, tienen un hijo catedrático, un hijo médico, un hijo abogado, un hijo... A mí eso es lo que más me llena de alegría. Claro que sí. Lo que más me da alegría, porque los que vivimos la juventud mía, la juventud de los que tenemos 60 años y más, vivimos una juventud muy diferente, y tuvimos que aprender la primaria y yendo de noche al colegio, y tuvimos que quisimos continuar para hacer un bachiller elemental como llegué a hacerlo yo, hacerlo a base por libre y a base de mucho sacrificio, bueno, y tener hoy un montón de hijos, un montón de chavales, de técnicos que han aprendido gracias a la evolución que ha tomado el país y gracias a la lucha que se hizo en aquel momento. Pues la verdad que no es un tiempo perdido el que empleamos en aquel momento junto con Medina, al revés, es un tiempo ganado. Éramos forjadores de hombres, forjadores. Nos hemos metido a hablar y la verdad es que se nos ha ido el tiempo y no nos hemos dado ni cuenta. Llevamos más de una hora ya de programa. Para esto. Exactamente. Y tenemos ahí una entrevista muy bonita que nuestra compañera Sonia le hizo a José Luis Medina momentos Yo quiero antes hablar sobre la su moción muerte. de censura, creo que se equivocaron. Le tenía mucha envidia a José Luis porque seguía. Tener en cuenta una cosa, a José Luis Medina no le votaba solamente el Partido Comunista, le votaba hasta la gente de derecha. Nosotros hemos sacado votos en el barrio bajo de gente de derecha y ganábamos nosotros. Entonces, ellos, toda la oposición decía, ¿cuándo vamos a entrar nosotros? Es que con este hombre no vamos a entrar. ¿Me entiendes? Y con esta gente que está trabajando como está trabajando, porque es que si es que tú miras cómo está Sanlúcar y todos fueron proyectos que se hizo desde el 79 para acá y proyectos que hizo esa corporación. No hay otros proyectos, es que no ha habido ni hay otros proyectos como no sea de llevarse al bolsillo, como decía José Luis. Y la moción se equivocaron, porque no solamente le hicieron una moción que le hizo mucho daño, como decía Manolo, a José Luis Medina, sino que a la vez lo ensalzaron lo ensalzaron de una forma que todo el mundo, y Paco me decía a mí, mi amigo Paco Oliver, me decía, Julita, no es más importante lo que hicieron, sino que José Luis está muerto y qué gloria más grande, que lo recuerda a todo el mundo. Y hace cuestión de, fíjate una anécdota de hace 3 meses, va una señora mayor que siempre me besa, que siempre lo recuerda, y vive detrás mía. Y me dice la hija, ¿puedes venir a mi casa un momento con mi madre? Digo, yo sí, ¿dónde viví? Pues aquí. ¿Y sabes con lo que me encontré? Entré en esa casa, que son 3 dormitorios, y tú sabes lo que tiene Carmen, una señora mayor, de cuadro de cabecera, la foto de José Luis Medina. Y ya ahí, ¿qué le puedo yo decir? ¿Qué puedo yo decir? Y que el pueblo me para, y toda la gente me para, me dice qué pena, si estuviera José Luis, pues yo creo que eso es lo más importante. Y hay una cosa que se dijo, y quiero darle las gracias desde este programa a Santiago Vargas Romero, porque escribió cuando ya después de muerto le hacen una... le hacen precisamente un pleno para aprobar, porque el Partido Socialista lo propone, para nombrarlo hijo adoptivo y abrirle una calle a José Luis. Todavía no se ha hecho, a mí me da igual, porque ya él está muerto, pero bueno, se aprobó por toda la corporación y creo que deben de hacer, que menos hacer caso. Y este hombre escribió una cosa muy importante, que no solamente tenían que reconocer en vida el homenaje que le hicieron, ya tan malito, porque lo dice ahí en el escrito, pero no solamente eso, sino que se acuerdan para hacer esto, y que le pide a los políticos que se acuerden también de José Luis Medina cuando
tan honradamente llevaba Sanlúcar, que antes de hacer una cosa que piensan en José Luis Medina. Y eso es muy grande y muy fuerte. Y desde aquí le quiero dar las gracias. Yo recuerdo también que cuando hubo la moción de censura se hizo un manifiesto, ya que tú citabas, Julia, antes, las personas que, en este caso, que de alguna manera estaban con él y demás, que eran de todas las ideologías, de todos los órdenes sociales. Hubo un manifiesto que fue firmado por muchísimas personas de Sanlúcar, intelectuales, escritores, políticos, todos, en fin, de que todos. fue increíble. Sí, cierto. En fin, lo que estaba comentando antes es que desgraciadamente se nos ha ido el Sí, tiempo es verdad. y se nos ha quedado corto. Y tenemos una entrevista muy bonita que Sonia le hizo a José Luis Cierto, prácticamente en mi casa. un par de meses antes de su muerte. Sí. Y donde José Luis, pues... Pepe, Mayo, perdóname junio, que 3 interrumpa. sí. no De me- todas formas, quería daros un poquito de tiempo a cada uno para que bueno, nos bueno. pudiéramos despedir. Así No, que sí. es que yo me despido, Jique, con esto. Para que vea la categoría humana que tenía José Luis y la visión que tenía de los méritos de los demás, y de la grandeza de las personas que han hecho por los más indefensos, que se dio en los 8 años y medio, se dieron 2 medallas de oro de la ciudad. 2. La primera a don Manuel Albadillo. Nadie puede tacharlo de comunista, pero fue una institución de Sanlúcar, una institución, aquella medalla que se le Un dio acto muy bonito. en aquel momento, pues bueno, nosotros tuvimos que preparar nuestro partido para que viera, y aquello fue también un reconocimiento a don Manuel Albadillo, y también un reconocimiento, una forma de acercar lo que antes había dicho, la ruptura que había en la sociedad sanluqueña, y bueno, todo el mundo lo vio eso. Y la segunda medalla de oro que se dio fue en el año 86 a don Manuel López Vázquez. 2 medallas en 8 años y medio. Yo digo que no se merezcan más medallas más gente, pero luego se ha dado aquí medallas quizás muy electoralmente repartidas. Que sean merecedoras o no merecedoras, yo ahí no entro. Pero que hay que tener en cuenta que una medalla de la ciudad es el máximo galardón que hay en la escala del protocolo y bueno, y ahí se ve. 2 medallas en 8 años. Manolo. Bueno, yo me voy a despedir diciendo simplemente que el programa de José Luis Medina lógicamente tiene que continuar, tendrá que haber otro programa porque lógicamente los contertulios así lo han mostrado de que era una persona que había que hablar mucho de él. Quiero agradecer a los que están aquí hoy con nosotros, con Tele Sanlúcar, a Julia no porque él es de la casa, pero a Narciso que también es de la casa. Casi. Sí, Tú eres de la casa, ¿eh? Tanto de la Empezó casa. con Además, nosotros. podríamos decir que Narciso, y ustedes recordarán, señores televidentes, los mejores aquellos programas Sí, de Tu Pueblo y el Mío, que fueron dirigidos por Narciso Cliven, y que fueron realizados pues así, con un cariño muy grande, como hemos hablado aquí, se ha hablado de cosas que algunos de ustedes a lo mejor no sabían, y a ustedes jóvenes que no conocían, han oído hablar de José Luis Medina, pero no sabían quién era esa persona y qué es lo que hacía, cómo se encontraron en España y cómo Sanlúcar de Barrameda empezó a surgir y todas las necesidades que había. Creo que os emplazo a un nuevo programa de José Luis Medina más adelante, porque ha quedado muchas cosas que hablar de él y sobre todo pues tendremos a otras personas donde nos ilustrará sobre la vida y lo que fue y significó y la huella que dejó en nosotros un hombre tan entrañable como José Luis Medina La Pieza, que tenía sus defectos pero también tiene sus virtudes y lógicamente eso es lo que hay que mirar. Más bien hay que fijarse en las virtudes, porque defectos tenemos todos. Yo nada más, José, Pepe, decirte que un programa más y que espero que sea del agrado del pueblo de Sanlúcar, y si en algo nos equivocamos, pues que nos sepa comprender, porque lo hacemos de todo corazón, porque a las personas hay que reconocérsele lo que han sido. Y hoy José Luis Medina dejó su huella y de hecho estoy diciendo que tendremos que hacer otro programa de él porque han quedado muchas cosas en el tintero sobre la vida. En esta entrevista que ahora veremos, lógicamente él nos hablará y la gente y los televidentes se ilustrarán más de quién era José Luis Medina. Narciso. Pues yo diría que teniendo como tengo los ojos casi secos de leer actas capitulares, desde el siglo XV prácticamente, creo que es difícil encontrar un alcalde que en los años que estuvo hizo una gestión tan extraordinaria, y soy muy consciente de lo que estoy diciendo, y creo que la gran suerte que tuvo Sanlúcar de Barrameda
es que en el momento adecuado tuvo al alcalde adecuado, José Luis Medina La Pieza. Julia, tú fuiste la persona que estuviste junto a José Luis los últimos minutos de su vida. Y además me acuerdo perfectamente que nos lo relataba. Hombre, no le voy a preguntar por esos minutos, pero ella fue la persona que despidió a José Luis de este mundo. Y bueno, yo sé que eso lo lleva ella dentro todavía. En principio, ya la última semana que él se dio cuenta, era tan inteligente que se iba, que ya no salía del hospital, lo único que me dijo, dice, Chiqui, perdona por si he hecho te he hecho daño a ti o a alguien. Dile en nombre mío que me perdone, pero sigue estando ahí pendiente porque el camino que viene ahora es muy difícil. Yo sigo queriendo mucho a mi pueblo, porque él decía mi pueblo, sigo queriendo mucho a mi pueblo y ayuda todo lo que puedas en mi pueblo. Y eso fue durante la semana, al final él solamente me decía, cuando yo te dé 3 toques porque no pueda hablar, en primer lugar porque te quiero y no puedo olvidarte, en segundo lugar porque no dejes de seguir luchando por la gente que lo necesite, entre ellos las hermanas de la Cruz, que él las quería muchísimo, mucho, por, como dice Manolo, él venía de una familia muy cristiana, José Luis fue, pues eso, monaguillo, yo tengo fotos de monaguillo, y fue incluso profesor de cursillo de cristiandad. De cursillo de cristiandad, sí, José Luis Medina. Y nada, eso, que solamente que fue incluso muy valiente hasta para morir. Solamente que no quería tirar la toalla, pero la tiró. Pues nada, pues hasta aquí llegamos hoy y nos vamos a quedar con esa bonita entrevista que nuestra compañera le hizo, donde José Luis tuvo ocasión de hablar con ella largo y tendido y de dejar, por supuesto, en con su impronta, esa impronta tan especial y que tuvo tanto atractivo, tanto encanto para todo el mundo, pues cuáles eran sus fundamentales pensamientos en torno a la vida y en torno, en este caso, a la sociedad y a tantas y tantas cuestiones. Así que con la entrevista nos despedimos y bueno, la semana que viene les esperamos de nuevo en otra edición de Dejaron Huella. Hoy con José Luis Medina La Pieza. Muy buenas noches. Pasado nunca ni por una comisaría. Pero sí, la vida es así. Pero la vida es así y ahora está sonriente como está. Pues sí, porque tengo la satisfacción de que durante el tiempo que desempeñé el cargo cumplí con mi deber, que es el único mérito que yo tengo, no sea que vienen tantos homenajes, aunque se agradece, lógicamente, se agradece porque se va a reconocer algo que tanto se me echó encima durante aquellos años de la moción de censura, de aquellos sufrimientos, de aquellas calumnias, de que tengo no sé cuánto sale por ahí. Yo, entre otras cosas, estoy esperando que alguien me lo enseñe, porque pasa el tiempo y me voy a morir y no voy a ver los sales. Ni te va a bañar en la piscina. ni me voy a bañar en la piscina, como no sea, en un campito que compramos entre Uli y yo, así, hicimos una piscina de plástico y se hundió. Pero en fin, poco a poco se tiene la satisfacción de haber cumplido, de haber puesto por lo menos todo tu interés, todo tu empeño en que las cosas en nuestra ciudad fueran cada día mejor. Se consiguieron muchas cosas, como yo suelo decir, se hizo la base de la tarta y ahora lo que queda es ponerle a la tarta pues alguna guinda por encima y algunos adornitos que la hagan un poquito más bella. Aunque todavía siguen existiendo problemas muy duros en San Lucas y problemas que hace falta que se pongan a trabajar, pero duro, porque San Lucas todavía carece de muchas cosas importantes. No se puede mirar solamente el turismo y las carreras de caballos, que está muy bien, pero también como que lo que existe fueron promovidas por mí. Cuando prohibieron las carreras de caballo en el puerto de Santa María, aquí las aceptamos, por eso aquí se llevan 2 fases de carreras de caballo, y las prohibieron en el puerto de Santa María, y era un alcalde comunista el que las prohibió allí. Fíjate.
poca vista tú, tío, pero en fin, vamos a verle. Y ahora, José Luis, y ahora viendo, pues, lo que pasó cuando tú estabas como alcalde, los problemas existentes ahora mismo, tanto en política municipal como incluso política nacional, incluso internacional, me atrevo a decir. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué opinión tienes tú acerca de que si la política llega a ser una utopía o no? Si no se es utópico en esta vida, pocas cosas se consiguen. La utopía es simplemente el querer alcanzar algo que es inalcanzable. Pero tú tienes esa meta y entonces marchas en esa dirección. Si tú no crees que la utopía pueda seguir existiendo, que la felicidad se puede conseguir, que el pleno empleo se puede conseguir, por muy difícil que sea, no pone los escalones necesarios para poder llegar a él. Pensando que tú esas cosas las puedes conseguir, la utopía es como hace camino al andar, de verdad. Si no te estancarías y no harías nada, porque nada merecería la pena. Entonces, en política hay cosas que son muy difíciles de conseguir, como por ejemplo algunas incluso ideas comunistas, como la igualdad total entre los seres, porque los seres ya de por sí somos diferentes, pero debemos tender a eso, porque si no tendiéramos a eso, hoy no existirían 8 mujeres ministras y 10 consejeras en la Junta de Andalucía. Existirían, si no hubiera existido la primera mujer consejera en San Lucas, hoy no existirían 3 o 4, y con cargos importantes, y desempeñando labores que la pueden hacer perfectamente lo mismo que un hombre. Si se equivoca 3 veces, rectificar es de sabio. Lo malo es la dejadez, el no querer hacer cosas, las cosas que pasen o que me las den hechas. No, hay que luchar, luchar y luchar. La lucha nunca se debe perder, porque un pueblo que se desmoviliza, que no lucha por lo que quiere, es un pueblo muerto. ¿Para qué queremos los pueblos muertos? Con lo bonita que es la vida. Tienes que venir a mí llorando y arrepentida, llorando y arrepentida por lo más que te ha aportado a lo largo de la vida, por lo más que te ha aportado a lo largo de la vida. Repasa los evangelios y así podrás comprender, y así podrás comprender. Nadie se va de este mundo sin saber cantar en él. Será paje de la reina de las fiestas de esta 30 edición, la señorita Pilar Robles Ponce. Y reina de la 30 edición, la señorita María Regla Raquel. Pues conforme te iba escuchando, estaba sacando entre hilos. Y es que sobre aspectos básicos de tu persona se refleja pues todas tus actitudes que tienes para con el resto de los asuntos. Es decir, el que desees luchar tanto, el que nunca se debe abandonar, el que siempre se tiene que aspirar a lo máximo, pues se refleja también en tu persona a la hora de cuando se padece alguna enfermedad, llámese del nombre que sea, no hay que tirar la toalla. Por supuesto que no. Mira, una enfermedad no es nada más que un virus, una enfermedad muy chico pero que hace mucho daño, que te ataca ciertas partes vitales de tu cuerpo,
pero que se establece una lucha entre las defensas que tú tienes, tu cuerpo tiene, y ese tipo de bichito, por decirlo así, de una forma coloquial que lo entendamos. Si tú abandonas la toalla, la guerra la ganas, seguro. Seguro. Entonces no hay que perder la guerra nunca, y mucho menos de antemano. Hay que luchar, 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 y defenderse como gato panza arriba. Que siempre vivir 3 años, se viven 7, pues mejor para ti y fundamentalmente para tu familia y para tu gente. Y que nadie somos imprescindibles, pero todos somos necesarios. José Luis, ¿y tú que has pasado por tantas fases, que has pasado momentos más buenos, momentos más malos, momentos muy, muy malos, momentos estupendos como el que ahora mismo está? ¿Se tiene otra visión del mundo? ¿Se tiene otra visión de lo que es la vida? ¿Se tiene otra visión de lo que es el ser humano? Mira, los años te dan la madurez. Tú eres muy joven todavía, eres muy niña. Quizás todavía no te estés dando cuenta de lo que te voy a decir. Pero los años te van dando experiencia, te van dando madurez, te van dando serenidad, te va dando el ver las cosas de forma distinta. Ya analizas las cosas de forma distinta, ya los intereses no son los mismos, van cambiando con los años, pero lógicamente es duro y hay que saber madurar. Hay desgraciadamente gente que en religión estudiaron el catecismo cuando estaban en primaria y en parvulito, se aprendieron el catecismo, se sabe muy bien el catecismo, pero jamás entendieron lo que decía el catecismo. Por lo tanto, se han quedado con lo que entonces se llamaba, y todavía se sigue llamando, la fe del carbonero. Tú tienes que creer esto porque te lo digo yo. Y punto. Hay otras personas que en religión han ido madurando, han ido pensando, han ido viendo la realidad del mundo, la realidad de la vida, el por qué y el para qué. Entonces, esas personas tienen otro asentamiento y hacen que vean la vida incluso de forma distinta a como la puede ver un niño con 8 años. Es el que llega a la verdad del amor. A la verdad del amor, que la fe no existiría, o no tiene razón de ser, si no existen las otras dos. Y fundamentalmente la caridad, ¿no? Una cosa que nos repite mucho en la iglesia, porque se pone un pocas veces en práctica. Pues de una fe ciega a una fe madura, existe esa diferencia tan grande como es el amor y como es la esperanza en un futuro mejor, que en realidad por lo que todos queremos vivir, por un futuro mejor, aunque sea el futuro dentro de 2 horas, aunque sea el futuro dentro de 2 años, pero todo el mundo busca su felicidad, su bienestar, en definitiva, que es vivir mejor, tener mayor calidad de vida. Y tú has tenido la gran suerte de poder conseguir y alcanzar esa serenidad, esa libertad, esa sensación tan placentera de... Pues no. ¿No? No. Estoy luchando por eso. ¿Estás luchando por eso? Sigo luchando por eso. Todavía no lo has encontrado. Eso no se consigue totalmente, no se consigue, yo diría nunca, pero estoy en ello. Estoy empeñado en ello. Entonces cuesta años conseguirlo. Claro, no es claro. del día a la mañana. Claro, cuesta experiencia. Eso no es una lucecita que se te enciende porque le dé a un botón que está colocado en la pared. Eso cuesta tiempo, conocimiento, estudio, me estoy refiriendo a estudio de libros, estudio de la vida, analizar la vida, ser capaz de enfrentarte a los problemas. Afrontarlo, sentarte con ellos, enfrentarte con ellos. Decir, ven para acá, a ver quién puede más, tú o yo. Y echarle la muleta. Claro, echarle la muleta y tener mucha mano izquierda de vez en cuando. Aunque suene malamente ser de mano izquierda, todo el mundo sabe que torero con la izquierda bien es que es buen torero. Y es verdad lo que dicen de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo creo que sí, yo tengo una que es maravillosa. Para mí la mejor del mundo. Me ha costado trabajito encontrarla, Se encuentra fácil. Tardé en encontrarla, Y también tiene sus problemas.
como todas y como todos. Y su genio, su carácter. Y su genio, su carácter y su forma de ser, pero detrás mía luego hay una gran mujer. Y la convivencia... Hombre, eso es lo que siento, que me vaya a pasar algo y se vaya a quedar sola. ¿Tú crees que se va a quedar sola? Pues eso es lo malo, que no se quede sola. Que tenga los pretendientes así. José Luis. Y tú que también gozas de esa experiencia, al tener los dos ese carácter tan vitalista y a la vez tan luchador, tan fuerte, tan adelante, cuando dos personas se encuentran y tienen ese carácter, tiene que ser muy dura la convivencia. Bueno, resulta difícil de vez en cuando, por esa característica que tú estás dando, porque la verdad ninguno de los dos somos tontos, porque los dos tenemos un bolsito cargado de experiencia, un saquito bastante grande, pero quizás eso sea también lo que nos haga más maduros y ver las cosas de forma distinta, aunque más con los pies en la tierra, más con los pies en el suelo. Y cuando hay una discusión tiembla hasta... Cuando hay una discusión yo lo que hago es irme lo más lejos posible. Más lejos posible. Y así seguro que no te llega el terremoto. Así seguro que no llega el terremoto. ¿Y tus hijos qué? Pues mis hijos, pues mira, yo tengo, Pedro Fuente, dos, tres, una adoptada, 4, 2 de Julia. ¿Eres tú? ¿Ya van 6? Fíjate, aquí nos ponemos la mesa y ponemos la mesa como la última cena, cuando nos juntamos todos. Porque después vienen, claro, los novios y las novias, que también se arriman, como es lógico, en una familia normal. Pues mis hijos, tengo 2 en Tenerife, ya tengo un hijo cada uno, niño y niña. Mi otra hija está estudiando fisioterapia en la Universidad de Badajoz, porque por aquí no había plaza, se tuvo que ir a la Universidad de Badajoz. Una niña adoptada que tenemos, no adoptada oficialmente, pero como si lo fuera, se llama Fatma, que es saharaui, que vive con nosotros ya hace 8 o 9 años, y que estamos pendientes de a ver si podemos conseguirle la nacionalidad española, puesto que no tiene nacionalidad ninguna. Como sabéis, el tema de los saharauis sigue sin resolverse. Vamos a ver si este gobierno nuevo es capaz de echarle una manita un poquito más fuerte. Bueno, los hijos de Julián, que a mí me quieren muchísimo, me lo han demostrado en estos 2 últimos meses cantidad. Y nada, estamos luchando porque ellos salgan adelante. Y es verdad. Paloma mía. Estamos en el sofá, ¿eh? Vamos a tener cuidado. Es verdad que también se puede aprender de la gente que tiene menos años que tú, como pueden ser tus hijos. Mira, yo te puedo decir... O ya se tiene todo aprendido. Yo te puedo decir, primero que nunca se acaba de aprender. Yo te puedo decir que yo estoy dando clases, oficialmente con una clase normal, desde que tengo 16 años, y voy a cumplir 58. Y yo no he salido ni un día de una jornada de clase sin aprender algo de alguien. Muchas veces de quien menos te lo espera. De los que tienen más pinta de... Sí, de los que menos te lo espera es donde más de una vez dice, me ha dejado planchado. Hay que ver la respuesta que me ha dado o hay que ver lo que ha pensado. Se aprende diariamente, diariamente. Tenemos que tener una cosa preparada. Las orejas extendidas como los perros cuando escuchan un mal ruido, o como los borriquillos, ¿no? Tener las orejas tiesas y saber cantar. Incluso te pueden llegar a poner colorado la gente tan joven. Bueno, más de una vez y más de 4. Más de una vez y más de 4. Más de lo que mucha gente se piensa. Hombre, es que no tendría otro sentido la vida, sino otra vez caeríamos en el autoritarismo. Aquí se hace lo que yo diga porque para eso yo soy mayor. Y tú te callas porque yo soy tu padre. No te callas por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y explícaselo. Si ya sabes que tú eres tu padre. No hace falta que se lo recuerde. No hace falta que se lo recuerde.
Aquí, como yo soy el maestro, yo soy el que ordena y mando. Y cuando salga por la puerta, hace lo que te dé la gana. No, sí, precisamente lo que tienes que educarlo para que cuando salga por la puerta... Siga siendo la misma persona. Siga siendo mejor incluso que cuando está contigo. Pues José Luis, yo te quería preguntar solo una última cosita. Tú pregúntate lo que tú quieras. ¿Seguirás luchando? Siempre. Hasta el día que me muera. Seguiré luchando por San Lucas, por mi gente, por la clase trabajadora, por mi familia, por todos los que me rodean. Siempre seguiré luchando. Y por ti mismo, ¿no? Hombre, por mí mismo. Que si lo lucho por mí, no puedo luchar por los demás. Nadie. No puedo luchar por los demás. Pues yo no sé si tú me vas a querer decir algo, pero yo, desde mi persona, desde las personas de los cámaras que están detrás mías, desde todas las personas que saben que te quieren tantísimo desde Teresa Lucas, te queremos mandar un besazo enorme, como la extensión que ocupan los 60.000 habitantes de San Lucas, que te queremos muchísimo, que te admiramos todavía más y que te felicitamos por ser como eres. Pues mira, yo lo recibo muy gustoso, os lo agradezco y no sé si se haya tenido la oportunidad hoy de conocerme un poquito más, pero tendríamos que tratarnos más para conocernos mejor. Claro que sí. Porque no se conoce a las personas, no se conoce... No se termina de conocer nunca. Por la primera impresión que te cause. Pues es falso. Y hoy hay que tener los ojitos muy abiertos. Pues José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue e tinte bene sai. Le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Guardo negli occhi una ragazza, gli occhi verdi come il mare, quale improvviso scione lacrime e lui credete di affogare. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue e tinte bene sai.